Bueno, lo que decía es que para el Instituto en Biotecnología Sanitaria, que es el que organiza y el que realmente es un placer y siempre es un orgullo el hacer este tributo, como decía, y este reconocimiento a la labor que hacen las mujeres y las jóvenes investigadoras dentro del avance científico. Hace unos años, cuando yo empecé, no había tanta representación de las mujeres dentro del mundo científico, pero en los últimos 30 años he de reconocer, y todos tenemos que reconocer, de que eso se ha invertido. Si hoy uno mira lo que son la investigación en ciencias de la vida, que es a la que nosotros nos dedicamos, prácticamente el 85% está formado por mujeres. Y creo que eso es algo de lo que nos tenemos que estar orgullosos, enorgullecer, porque ha sido realmente una lucha que se ha mantenido por parte de las mujeres, y creo que hoy es un día en el que podemos tener aquí dos ejemplos de cómo han ido evolucionando esas mujeres a lo largo de este tiempo, y sobre todo también para que esta jornada sea un motivo para las jóvenes investigadoras, jovencitas que hoy están aquí, para realizar su carrera profesional dentro del mundo científico. El mundo científico, desgraciadamente, no es un mundo fácil. Es un mundo bastante penoso en el sentido en el que muchas de las cosas que hacemos nos llevan más a llorar que a reír. Pero realmente las cosas que nos hacen reír, las cosas que nos hacen estar satisfechos, realmente después tienen un impacto fundamental a nivel de la sociedad. Y eso es el mensaje que quiero transmitir. No es fácil, hay que trabajar duro, hay que trabajar realmente muchas horas, muchas veces hay mucha frustración porque las cosas no salen, pero al final, si se mantiene la constancia, si se mantiene la perseverancia, si se mantiene realmente el compromiso, acaban saliendo y acaba siendo una de las carreras más bonitas que existen. Y creo que hoy tenemos aquí dos ejemplos, como decía, que nos van a ilustrar el cómo ellas llegaron y el cómo han desarrollado y cómo han alcanzado las metas que se propusieron. Dos ejemplos que creo que las que estamos aquí vamos a disfrutar. Y yo no quiero quitar más tiempo, simplemente quiero agradecer por una parte a María del Mar, que es la organizadora de esta sesión, y a nuestras dos ponentes, tanto a Pilar como a Isabel, que se han brindado hoy a presentar su trayectoria científica y un poco a compartir con todos nosotros cuáles han sido, qué las llevó a decidirse en un momento determinado a hacer una carrera científica, como la que han desarrollado, cuáles han sido los obstáculos con los cuales se han encontrado y cuál es su visión de cómo la carrera científica tiene que seguir progresando dentro del mundo de la mujer. Creo que todos estamos de acuerdo en ello y creo que hoy estos dos ejemplos nos pueden ilustrar fantásticamente bien de lo que representa el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. Así que muchísimas gracias y no quito más tiempo, vamos directamente a las presentaciones. Buenas tardes. Solamente daros la bienvenida, agradeceros a todas y a todos por estar aquí esta tarde a pesar del mal pronóstico de viento. Y bueno, pues, dar paso a una jornada muy entrañable para nosotros porque hacemos un guiño a nuestras investigadoras del IDIVE y profesoras. En este caso es Pilar García Morales, del grupo de cánceres difíciles de tratar, e Isabel de Besa, del grupo de neuropatías periféricas. Ellas dos van a mostraros una trayectoria de investigación y de docencia, con momentos difíciles, como ha dicho Antonio, pero espero que también con momentos agradables que sirvan de inspiración para las nuevas generaciones. Y bueno, sin más dilación, os doy paso. En primer lugar, iría Isabel. ¿Has cambiado? ¿No? Iba Pilar. ¿Cómo la habéis organizado? ¿Pilar? No lo hemos organizado, empezaba ella. Pues, pero bueno, igual. Adelante. Y nada, espero que los disfrutéis. Luego, a continuación, tendréis ocasión de poder les preguntar cualquier curiosidad que tengáis sobre su trayectoria y sobre su investigación. Así que, adelante, Pilar. Espérate, tierra aquí.
que me voy al final. Bueno, os doy las gracias ya, ya he tapado. No, pero esto no quiero. Sí, pero tú lo puedes ver ahí. Ah, vale. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a las organizadoras y a todos vosotros por estar aquí. Es para mí un placer participar en esta jornada, en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Muchos ya me conocéis, soy Pilar García Morales. Soy licenciada en Ciencias Biológicas. Al final de mi presentación nombro a la persona que me impulsó a estudiar biología, que fue una profesora que tuve en bachiller, que me daba biología. Y cada vez que salía de su clase tenía como más claro que quería estudiar Ciencias Biológicas. Estudié en la Universidad Complutense de Madrid, entonces era licenciatura, eran 5 años. Y una vez que terminé mi formación universitaria, pues me dediqué a buscar trabajo. A buscar trabajo en un laboratorio donde hacer lo que entonces era una tesina, que podía ser equivalente a un trabajo de fin de máster, de ahora, más o menos, y una tesis doctoral. Entonces fui por distintas instituciones, distintos laboratorios, y bueno, pues tú empiezas donde te ofrecen la posibilidad de tener una beca. Yo en cuarto y quinto de carrera había estado en el departamento de genética, porque a mí lo que más me gustaba de todas las asignaturas que daban eran las genéticas, y estuve 2 años de prácticas, de alumna de prácticas en genética, pero allí se hacía mucho citogenética vegetal. Había un grupo que trabajaba con moscas, con la drosófila, y a mí lo que más me interesaba era la genética humana. Entonces decidí no quedarme allí y buscar otras posibilidades. Y al final el sitio donde me ofrecieron pedirme una beca y que empezara mi labor investigadora fue en la Fundación Jiménez Díaz, en Madrid, en un hospital. En concreto en el Departamento de Metabolismo, Nutrición y Hormonas, bajo la dirección de la doctora Isabel Valverde Alonso. No hice genética, allí se estudiaba sobre todo los mecanismos de secreción de hormonas pancreáticas, y entonces yo hice mi tesis doctoral, este es el título de mi tesina y posterior tesis doctoral, en estudios en islotes aislados de ratas sobre el papel de segundos mensajeros, sobre todo el ANP cíclico, en los mecanismos de secreción de insulina. Durante toda mi tesis doctoral colaboramos con un laboratorio de Bélgica, de la Universidad Libre de Bruselas, con el doctor Grimales, que en ese momento era pues, un referente en el mundo en la célula beta del páncreas. Para llevar a cabo esa investigación, pues aislábamos los islotes del páncreas. Lo que ha dicho Antonio, yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues es una carrera difícil y a veces tiene sus partes también un poco tediosas o complicadas. Esta técnica en concreto, por aquel entonces, bueno, Ana Laura me ha dicho que es un poquito menos tediosa porque captan los islotes con pipetas y nosotros los cogíamos uno a uno con unas varillas de cristal muy finitas que con el mechero pues hacíamos como un cuenquecito y entonces íbamos uno a uno pescando islotes de páncreas y para algunos experimentos teníamos que pescar más de 1000. Entonces cogíamos ratas, las matábamos, les aislábamos el páncreas, que es un órgano difuso, no se ve bien, entonces teníamos que inflarlo, por así decirlo, canulando el colédoco y intentando que no se rompiera porque era un conducto súper fino. Y hacíamos una digestión con colagenasa y al final pues unos lavados, una sedimentación y se veían los islotes como bolitas. Al final nos íbamos al microscopio y a pescar, uno a uno, así hasta 1000, 1000 y pico, dependiendo
del experimento. Y bueno, pues eso es lo que hice, y luego redimos ensayos de insulina. Se hacían entonces, las técnicas todas eran un poco más tediosas, trabajabas con radiactividad en condiciones mucho menos seguras que ahora también, trabajabas con insulina marcada con yodo y no tenías los controles que hay, el cuidado que hay ahora, los controles que hay ahora, era todo, estoy hablando de los años 80, entonces hace mucho tiempo de todo eso. Y bueno, pues al final leí la tesis y las conclusiones de ese trabajo fueron que el AMP cíclico en realidad era más un amplificador que un iniciador de la secreción de insulina, y que el aumento en su producción, que estaba inducido por agentes que aumentaban la secreción de insulina, pues se debía, al menos en parte, a una acumulación de iones calcio en las células de los islotes pancreáticos. Durante este periodo tuve una beca de la Fundación Conchita Rábago y a continuación una beca del FIS, del Fondo de Investigaciones Sanitarias. Y cuando me quedaban como 3 meses o 4 de beca, que ya había defendido mi tesis doctoral, por motivos personales, pues me fui a Estados Unidos. Bueno, los motivos fueron, como le conocéis muchos también, pues que Miguel se fue antes que yo. Y entonces, pues yo me fui para allá, pacté con mi jefa, con Isabel, que si encontraba algo en Estados Unidos, como me fui en verano, en vacaciones de verano, me quedaba allí y renunciaba al tiempo que me quedaba de beca, y efectivamente fue así. Volví a ir a distintos laboratorios en el NIH, en los Institutos Nacionales de la Salud, en Bethesda, en Maryland, y encontré también un laboratorio donde me pidieron una beca Fogarty. Y bajo la dirección del doctor Larry Samuelson, estuve trabajando en una cosa que ya no tenía que ver, que era el estudio de los mecanismos de activación. Seguía estudiando mecanismos moleculares, pero en lugar de mecanismos de secreción y de una hormona, pues mecanismos de activación, en este caso del receptor de antígenos de los linfocitos T, porque era un grupo de investigación que trabajaba en inmunología. Yo tenía una base inmunológica cero, porque entonces en la carrera de biología no se estudiaba inmunología, estudiabas la estructura como un poco en Y de la inmunoglobulina y la ruta del complemento un poco, y ya. Ahora el estudio de la inmunología ha avanzado muchísimo, afortunadamente, y sobre todo en un tema como el que yo trabajo, que trabajo en cáncer, pues la inmunoterapia cada vez está cobrando más auge y más protagonismo. Entonces estuve ahí con una beca Fogarty, haciendo una primera estancia postdoctoral. El receptor de los linfocitos T es una molécula bastante compleja, con muchas unidades, y lo que nosotros estudiábamos, y lo que vimos, es que esta subunidad en concreto, esta de aquí, la subunidad Z, se fosforilaba. Volví a trabajar con bastante radiactividad durante ese periodo, pero nada que ver con las pocas medidas de seguridad que había en España. Aquí trabajaba con fósforo y bueno, pues nos ponían la pulsera, el anillo, la chapita aquí, nos hacían controles periódicos, entonces ahí estaba súper controlado, y vimos que la fosforilación en residuos de un aminoácido concreto, que es tirosina, de la subunidad Z era necesaria para la activación del receptor. Publicamos varios artículos, bueno, aquí os he puesto uno de ellos. Cuando terminé esta beca Fogarty, claro, Miguel trabajó desde el principio, cuando se fue a Estados Unidos, al principio también en el NIH, en el NCI, en el National Cancer Institute. Él ya empezó trabajando en cáncer. Y a mí no me disgustó lo que hice, me gustó lo que hice un poco de biología también molecular, del T-cell receptor, pero a mí me picaba más el gusanillo de trabajar en cáncer. No sé si porque yo, como al principio, también había pensado que quería trabajar en genética humana, pero me apetecía trabajar en cáncer, y entonces se abrió la posibilidad de hacer una segunda estancia postdoctoral con el grupo de investigación en el que estaba Miguel. Trabajamos juntos en la tesis doctoral y volvíamos ahora a trabajar juntos otra vez, y aquí sí.
Entonces me cambié para hacer una segunda estancia postdoctoral al Lombardi Cancer Center en la Universidad de Georgetown en Washington. Lombardi era un señor, Vincent Lombardi, que había sido entrenador de fútbol americano allí en Washington y había muerto de cáncer y bueno, había dejado una gran fortuna y entonces sus herederos pues decidieron fundar un centro de investigación en cáncer. Y ahí estuve trabajando, ahí fue cuando inicié mis estudios en cáncer. Bueno, antes de nada, os quería hablar un poco de la importancia de trabajar en cáncer o de investigar en cáncer, que todos la tenemos muy clara. El cáncer engloba, el término cáncer engloba a muchas enfermedades que afectan a distintos órganos y a distintos tejidos. ¿Y cuál es el problema de esas enfermedades que conocemos con cáncer? Pues que las células cancerosas tienen características que les confieren muchísimas ventajas. Tienen una proliferación celular descontrolada, se escapan de los mecanismos de muerte celular programada fisiológicos, evaden también la respuesta del sistema inmune, activan la formación de nuevos vasos en un proceso que se conoce como angiogénesis, tienen capacidad invasiva para colonizar otros órganos u otros tejidos y además son células nuestras, son células de nuestro propio organismo. No nos infectamos con una bacteria o con un virus y el sistema inmunológico dice ha llegado alguien extraño, vamos a cargárnoslo, son nuestras propias células. Entonces, realmente el abordar el tratamiento del cáncer es bastante complicado por las ventajas que presentan estas células. Los datos son un poco espeluznantes, la incidencia del cáncer va aumentando, lo cual no quiere decir que aumente la mortalidad. También hay que tener en cuenta que muchos tumores se están diagnosticando en estadios más tempranos, entonces si a la gente se le van diagnosticando el cáncer más pronto, puede haber más personas diagnosticadas de cáncer en un momento dado. O sea, tampoco quiere decir porque haya más cáncer que nos vamos a morir más de cáncer. Pero sí que es verdad que, bueno, pues en el año 22, por ejemplo, se diagnosticaron 20 millones de nuevos casos de cáncer en el mundo. Que el 17% de los fallecimientos del mundo son por cáncer y que las muertes por cáncer representan casi la tercera parte, como un 31% de los fallecimientos en la franja de edad de 30 a 69 años. Esta es la distribución de distintos tipos de tumores en el mundo, arriba, y en España, abajo. Y bueno, pues por ejemplo en España el más frecuente es el colorectal, pero el que más muertes ocasiona es el de pulmón. Y esta es la incidencia prevista para el año pasado, o sea, para antes de ayer, ¿vale? Otro de los problemas con el que nos enfrentamos, tanto el oncólogo como el paciente con cáncer, es la aparición de resistencias. Y precisamente en esto es en lo que yo he basado fundamentalmente mi investigación durante estos últimos años, en el estudio de los mecanismos asociados a la adquisición de resistencia. Una vez que se conocen esos mecanismos, cómo se pueden intentar revertir, buscar nuevas dianas terapéuticas, tratamientos alternativos, para en definitiva pues, tratar de mejorar el pronóstico de los pacientes afectados con cáncer. La resistencia puede ser innata o puede ser en muchos casos adquirida. Y aquí tenéis pues, los mecanismos más normales de resistencia. Nosotros estamos trabajando con algunos de ellos sobre todo. Nos interesó bastante el del aumento de la extrusión de fármacos, porque este es un mecanismo que se debe a la sobreexpresión de proteínas que son bombas de flujo de productos tóxicos. Uno de los miembros de esta familia es la glicoproteína P, y lo que hacen tiene una función fisiológica. Lo que hacen es sacar de la célula compuestos tóxicos,
pero claro que es un fármaco quimioterápico, es un compuesto tóxico. Entonces, si un tumor sobreexpresa estas proteínas, estos transportadores, pues está sacando para afuera el fármaco antineoplásico y no puede hacer su función. Esto es lo que haría la glicoproteína P o todas las proteínas de la familia NRP, como os digo, sacar fuera de la célula estos fármacos antineoplásicos. Esto es simplemente un resumen de por qué es difícil el tratamiento del cáncer. Ya lo hemos dicho, otro de los problemas asociados a la sobreexpresión de estos transportadores, estas bombas de expresión de fármacos, es que tienen sustratos que son muy distintos tanto a nivel químico como a nivel funcional. Entonces, eso hace que el paciente desarrolle lo que se conoce como fenotipo MDR, o de resistencia a múltiples fármacos, lo cual complica todavía más el tratamiento. Hay que tener mucho cuidado también con la ventana terapéutica con la que trabajas con estos quimioterápicos y aquí tenemos pues, un resumen un poco de las características de ese fenotipo MDR. ¿Cuáles son las estrategias para el tratamiento del cáncer? Por supuesto, la prevención, el diagnóstico precoz, el desarrollo de terapias específicas, farmacogenómica, medicina personalizada y desarrollo de terapias alternativas en tumores quimioresistentes. Nosotros trabajamos con tumores sobre todo de mal pronóstico, con cáncer de páncreas, con glioblastoma y queremos ver en esos tumores de mal pronóstico, como os he dicho antes, si podemos de alguna manera revertir esa resistencia, encontrar nuevas dianas terapéuticas que nos ayuden a solucionar ese problema de la resistencia. Entonces ya entrando en lo que yo hice en los sitios en los que he estado trabajando en cáncer, como os he dicho antes, empecé mi actividad científica en el Lombardi Cancer Center en la Universidad de Georgetown bajo la dirección de la doctora Maribeth Martin, y en ese grupo se estaba estudiando fundamentalmente la regulación de la expresión y de la actividad de los receptores de hormonas esteroideas en cáncer de mama. Es muy importante saber cuando estás trabajando, más que cuando estás trabajando, cuando tienes un caso de cáncer delante, un diagnóstico de cáncer, poder tipificar lo mejor posible ese tumor, poder saber cuál es el perfil genético de ese tumor, cuáles son los marcadores de ese tumor, porque conociendo eso puedes dar una terapia mucho más personalizada y puedes enfocar el tratamiento de una forma mucho más directa. Por aquel entonces, ahora estamos en finales de los 80, principios de los 90, a nivel de cáncer de mama, realmente el marcador que se hacía prácticamente era solo si era receptor de hormonas esteroideas, sobre todo de estrógeno positivo o negativo. También se hacía el de progesterona, pero más se basaban era en el de estrógenos. Si era receptor de estrógenos positivo, el tumor tenía un mejor pronóstico y se podía tratar con antiestrógenos como el tamoxifeno. El receptor de estrógenos es un factor de transcripción que una vez que se une a su ligando, se une a regiones específicas, los estrogen response elements, los elementos de respuesta a estrógenos, el promotor de determinados genes, y regula la transcripción de esos genes. Lo que ahí he estudiado, bueno, en esta estancia obtuvimos un resultado un poco debido a la serendipia, un poco así casual, y que fue bastante interesante, quizá pues, el resultado más interesante durante esa estancia, que fue el siguiente. El mayor mitógeno en cáncer de mamas son los estrógenos. Y los estrógenos, una de las cosas que hacen es estimular la expresión de factores de crecimiento, como por ejemplo el factor transformante alfa.
que a su vez, como son factores de crecimiento, también van a actuar como mitógenos y también van a activar la proliferación celular. Entonces se sabía que este factor de crecimiento, el TGF-alfa en concreto, pues inducía proliferación celular en líneas celulares de cáncer de mama que expresaban el receptor de estrógenos. Entonces quisimos ver qué pasaba si inhibíamos en esas líneas celulares que expresaban el receptor de estrógeno, inhibíamos la expresión del TGF-alfa. Si en ese caso la respuesta inicial al estradiol se iba a ver un poco disminuida. Para ello lo que hicimos fue, bueno, aquí simplemente para que veáis que el TGF-alfa pues, aumenta la progresión tumoral, en este caso en colon. Entonces, lo que hicimos para inhibir la expresión del TGF-alfa fue transfectar esas células con un vector de expresión para un mRNA mensajero antisentido del TGF-alfa. Y ese vector estaba bajo el control transcripcional del promotor de una metaloproteína inducida, que tenía que ser inducida por metales pesados. Entonces, utilizábamos el cadmio para activar ese promotor. Y siempre que en investigación estás utilizando algo que no has utilizado antes, tienes que hacer el control de si ese algo está afectando en tu sistema. Si ese algo por sí solo hace alguna cosa. Entonces, tratamos células sin transfectar con cadmio. Y encontramos que el cadmio tenía efectos estrogénicos. Que el cadmio disminuía los niveles de receptor de estrógenos, al igual que hacía el estradiol, tanto a nivel de proteína como de mensajero, y que era un efecto transcripcional, y que aumentaba los niveles del receptor de progesterona, como hacía el estradiol, tanto a nivel de proteína como de mensajero, y era un efecto transcripcional. Y publicamos este artículo. Trabajé con otros activadores también y otros reguladores, pero bueno, os pongo esto, como no tengo tiempo para todo, como representativo de una de las cosas que hice durante ese tiempo. Después de esta segunda estancia postdoctoral, volvimos a España y al principio volvimos a la Universidad de Alicante, y era justo cuando estaba decidiéndose si se hacía una nueva universidad en la provincia de Alicante, la Universidad Miguel Hernández. Entonces se hizo esa segunda universidad y justo pues, nosotros nos fuimos para allá y nos vinimos al campus de Elche, y aquí seguimos en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y en el IBI. En el laboratorio yo empecé trabajando con el doctor José Antonio Ferregut y también con Miguel, y bueno, se me olvidó ponerlo aquí, pero hay un convenio también, tenemos un convenio con la unidad de investigación del hospital de Elche, y estuve un tiempo trabajando, estuve físicamente un tiempo en la unidad de investigación del hospital con el doctor Alfredo Carrato, haciendo trabajos conjuntos, los dos grupos. Entonces aquí ya es cuando empecé con el estudio de los mecanismos moleculares asociados a la adquisición de resistencia y la búsqueda de nuevos marcadores y nuevas dianas terapéuticas en tumores de mal pronóstico. Generamos un modelo de resistencia en líneas celulares de leucemia de ratón que eran sensibles a un fármaco quimioterápico, a la runomicina, y las generamos tratando con concentraciones crecientes del fármaco y seleccionando las células que sobrevivían a las sucesivas concentraciones hasta hacer una sublínea resistente a la runomicina. Y entonces sabíamos que la línea celular que era resistente, vimos que expresaba la glicoproteína P, esa bomba de extrusión de fármacos. Y sabíamos que mutaciones en el gen supresor de tumores P53 estaban relacionadas con un aumento en la expresión de glicoproteína P. Por otro lado, sabíamos también que
los inhibidores de las desacetilasas de histonas, como la tricostatina A, estabilizaban al P53. Entonces queríamos tratar estas células resistentes con TSA para estabilizar el P53 y ver cómo afectaba eso al promotor de la glicoproteína E. Y entonces, bueno, esto simplemente, por si alguien no lo sabía, como hablo de inhibidores de las desacetilasas de histonas, pues las histonas pueden estar acetiladas o desacetiladas, que estén de una manera o de otra va a influir en que esté más o menos compacto el DNA y que se pueda activar la transcripción o no. Entonces los inhibidores de las acetilasas de histonas estarían actuando de igual manera que cuando están activadas las histonas y por lo tanto activando la transcripción. Entonces vimos que aquí pues, tuvimos, al hacer esos experimentos, tratando de ver la relación P53, PGP, inhibidores de desacetilasas de histonas, como la tricostatina A, pues nos encontramos otra vez con un resultado un poco explicable por serendipia, y es que vimos que la tricostatina A era capaz de matar las células en un perfil de ciclo celular. Este pico de aquí sería el que representaría las células muertas, era capaz de matar las células que eran resistentes al tratamiento neoplásico y no afectaba a las sensibles. Eso era muy importante porque estábamos encontrando una forma de cargarnos células tumorales resistentes a un tratamiento. Y además, haciendo experimentos de captación del fármaco, veíamos estas eran las sensibles, en las resistentes hay menos, la daunomicina es fluorescente, las resistentes tenían el pico de fluorescencia más hacia la izquierda porque había menos daunomicina intracelular, y a medida que añadíamos TSA a concentraciones crecientes aparecía otra vez un pico al mismo nivel que en la misma zona que en las sensibles. Luego volvía a aparecer daunomicina intracelular. Estos son algunos de los trabajos que sacamos con la TSA, y lo que se vio fue que la TSA se ha utilizado en clínica y es efectiva en tumores hematopoyéticos, pero no en tumores sólidos. Los inhibidores de desacetilasas de histonas tienen efectos muy grandes sobre la transcripción. Activan la transcripción de muchos genes, inhiben la transcripción de muchos otros, y entonces puede ser que al tener tanta actividad transcripcional, de regulación de la transcripción, quede como un poco enmascarado, haya mucho ruido y quede un poco enmascarado ese mecanismo de inducción de muerte celular que veíamos en las células resistentes. Entonces, lo que hemos tratado es de evitar toda esa, lo que aquí pone tormenta transcripcional, diseccionar lo más posible el mecanismo de muerte debido a la TSA, inducido por TSA, para poder actuar directamente sobre esos genes que pueden estar, o esas vías de transducción de señales que pueden estar mediando esa respuesta de muerte celular, de inducción de muerte celular al tratamiento con estos inhibidores. Para hacer eso, pues seleccionamos primero, hicimos unos ensayos de expresión génica diferencial entre genes que aumentaban o disminuían con la TSA, y al final hicimos, por no alargarme más, pues una serie de filtros de selección. Nos quedamos con genes que solo estaban alterados en las líneas sensibles, luego con genes cuya expresión podía ser revertida por un inhibidor de serin-proteasas, porque habíamos visto que la muerte inducida por inhibidores de las desacetilasas de histonas era independiente de caspasas y dependiente de serin-proteasas, y bueno, al final pues nos quedamos con unos 20 genes. ¿Qué sabemos de este mecanismo de muerte celular? Pues sabemos que se induce estrés en el retículo endoplasmático, que tiene que haber una liberación de depósitos internos de calcio y que
todo eso, esa movilización de calcio, al final se traduce en una despolarización mitocondrial. Lo que haría la TSA es inducir estrés en el retículo endoplásmico. En respuesta a ese estrés actúa un sensor, que es GRP78, que va a hacer varias cosas. Va a inducir una quinasa, la PERC, que va a fosforilar factores que participan en el inicio de la traducción y va a inhibir la síntesis de proteínas. Va a hacer que determinados factores de transcripción vayan desde el retículo endoplásmico hasta el Golgi, sean procesados por unas proteasas y puedan entrar al núcleo y ejercer su función, y va a hacer que este factor XBP1 se active también por splicing y entre en el núcleo. Y también se ha visto que en presencia de los inhibidores de desacetilasas de histonas se produce una disminución de la actividad del proteasoma, que es un sistema de degradación de proteínas que están, por ejemplo, mal plegadas. Se ha visto, de hecho, que cuando se añaden inhibidores del proteasoma, sus efectos se pueden combinar con los efectos de los inhibidores de desacetilasas de histonas. Y aquí tenemos un poco, con todos los estudios que hemos hecho, resultados que hemos ido obteniendo y estudios mirando distintas bases de datos, hemos establecido un poco esta relación, donde el punto central parece ser de respuesta al estrés en el retículo endoplásmico inducido por estos inhibidores de desacetilasas de histonas, parece ser XBP1, que está relacionado con genes que participan en otras vías, como MAP quinasas, proteínas que participan en los procesos de muerte celular o algunas que participan en la ruta de señalización de Wnt. Esto sería un resumen de lo que os he contado. Aquí estarían todos esos genes. Lo que os he dicho, que la muerte celular inducida por estos inhibidores es independiente de caspasas, es independiente también de P53 y esto sería secuencialmente lo que se va produciendo cuando actúan estos inhibidores de desacetilasas de histonas. Y hacia aquí es hacia donde vamos. Queremos eliminar toda esta parte, todo este ruido de fondo y quedarnos con lo que es una activación más selectiva del mecanismo de muerte y buscar dianas potenciales. Aquí, simplemente ya para acabar, otra aproximación que estamos haciendo ahora es intentar vehiculizar fármacos, porque eso nos permitirá ir más directamente a la célula tumoral. Además, en el sistema que tú utilices como vehículo, puedes, por ejemplo, poner un anticuerpo contra una proteína que se exprese en células tumorales y dirigirlo más específicamente. Hemos hecho ya muchos trabajos con nanopartículas magnéticas. Eso lo ha hecho y ha sido la tesis doctoral de María, que la conocéis todos. Y estamos haciendo, yo estoy participando también con Ricardo y con Pedro en el desarrollo, él está desarrollándolos, conmigo hace la parte cultivo celular, nanofibras poliméricas, donde también poder poner estos fármacos. Bueno, en la línea de Wnt estamos también bastante interesados en saber si esa línea de señalización tiene algo que ver con el mecanismo de muerte celular inducido por los inhibidores de desacetilasas de histonas, y ahí están trabajando María y Elena, que está ahí, la doctora Elena Martín Orozco, que está en Murcia. Y estos son los sitios en los que he trabajado, con las personas con las que he trabajado. Aquí sí que he puesto a Alfredo, que se me había olvidado. Camino, también estamos haciendo cosas con ellos. Y quiero dar las gracias a todos los estudiantes, a todos los técnicos, a todo el personal de administración y servicios
que me ha acompañado durante estos años en mi carrera científica, porque sí, los científicos somos los que estamos ahí, como la cara visible, pero no sería posible que sacáramos nuestro trabajo adelante sin los estudiantes. Todos hemos sido estudiantes antes y sabemos que como trabaja un estudiante no trabaja nadie prácticamente. Cuando estás haciendo la tesis es cuando más trabajas y eres estudiante. Sin los técnicos tampoco haríamos nada, y yo ahora me dedico también a la docencia desde hace años, y tampoco en docencia, cuando nos toca dar prácticas, haríamos nada sin ellos. Si nos tuviéramos que dedicar a la burocracia continuamente, sacaríamos menos trabajo también de investigación. Entonces, gracias a todos ellos, a mis profesores y sobre todo a la que os he comentado antes, a Juana, que fue mi profesora de biología en bachiller en el Instituto Isabel la Católica, y fue la responsable de que decidiera estudiar ciencias biológicas. Y a vosotros por venir. No sé si me he pasado mucho tiempo. No Un poquito. Tú tienes una vocación didáctica tan... Muchas gracias por esta presentación, Pilar. Vamos a pasar a la siguiente presentación y después de las dos tendremos el coloquio en el que podréis preguntarles a cada una de ellas vuestras dudas y curiosidades. Adelante, Isabel. Creo que se ve. Bueno, pues muchas gracias a Ademar por invitarme y convencerme, porque nos ha perseguido para venir este día. Gracias a todos por los que estáis aquí por venir, y bueno, yo os voy a contar un poco mi historia. Es un poco diferente de la de Pilar, no por ello ni una ni la otra es mejor o peor, pero bueno, os voy a contar mi experiencia en la ciencia como investigadora, como un viaje. Soy apasionada de la montaña y lo voy a utilizar con vuestro permiso como ejemplo para guiar un poquitín el principio y el final de la presentación. Y pensando un poco en el título de la presentación de hoy, pues bueno, le he titulado Un viaje en la ciencia por una ruta alternativa. Y como me gusta la montaña, pues he optado... ¿Qué no vas? Ah, muy bien, no vas. No pasa nada. No, que es que esas pantallas no van No va al láser. Bueno, pues nada, he optado por esta ruta a través de la montaña. Es foto personal mía y quiero un poco llevaros allí. ¿Dónde empecé yo? Bueno, pues yo soy farmacéutica de formación, licenciada en farmacia. Estudié en Valencia, en la Universidad Miguel Hernández. No existía por aquel entonces, aunque se estaba sembrando, porque años después apareció. Y bueno, elegí estudiar farmacia porque, parecido a Pilar, mi profesor de biología me apasionó, me encantaba la sección de edición genética, de transcripción, traducción, y me encantaba mucho conocer lo que pasaba. Sí que es cierto que no quería ser médico, lo tenía muy claro. Me gustaban las enfermedades, me gustaba entenderlas, pero el trato con el paciente no me sentía capacitada para ello y no me atraía para nada. Así que bueno, dije, bueno, pues algo parecido, cerca, pero no dentro. Y elegí farmacia porque existía la posibilidad en tercer grado, del tercer curso, pasarte a hacer bioquímica. Entonces, bueno, voy a empezar farmacia y así. Lo que pasa es que cuando llegó tercero, realmente me gustaba mucho la carrera que estaba estudiando. Y dije, bueno, pues voy a acabar y ya, cuando acabe, pues haré bioquímica. Esa era la idea. Y con otro grupo de compañeras llevamos todos la misma idea. Cuando acabé farmacia, dije, pues yo no voy a hacer bioquímica. Si bien había hecho prácticas en el departamento de bioquímica, me encantaban mis profesores de bioquímica, los adoraba. Pero dije, yo en lugar de hacer la carrera, pues ya directamente hago el doctorado. Pues ¿para qué voy a estar haciendo bioquímica? Esta era un poco mi idea. Pero bueno, las cosas no fueron tal cual yo pensaba. La realidad es que empecé farmacia y he acabado de profesora de bioquímica en la Universidad Miguel Hernández, todo se ha dicho. Pero no hice mi doctorado en bioquímica. ¿Y cuál es el camino? Pues bueno, haciendo una reflexión, han pasado años, no tantos como los de Pilar, pero bueno, el año pasado hice 25 años que acabé la carrera de farmacia,
con lo cual han pasado muchas cosas por el camino. ¿Y cómo es ese camino? Pues bueno, el camino es tal cual, lleno de etapas en las cuales uno aprende y que no cambiaría ninguna de ellas hoy por hoy. Entonces empecé en farmacia y he acabado de investigadora y profesora en Elche, en el IDIVE, que jamás pensaría que hubiera acabado siendo profesora. Acabé la carrera con cierto tilín de que me gustaba eso de ser profesor de universidad. Entonces un poco lo llevaba dentro. Y bueno, al final lo estoy consiguiendo. ¿Cómo empecé? Pues bueno, todo empezó con una beca de colaboración. Y creo que aquí hay gente que ya ha disfrutado de una beca de colaboración. Y todo ocurrió por un profesor sustituto. Estaba en cuarto de carrera y en la asignatura de farmacología un día no vino mi profesora, que resultaba que esa profesora sería luego mi directora de tesis, pero en ese momento no lo sabía. Y el profesor vino, y además me recuerda mucho a ti, porque vino con la tiza, la pizarra, no gastaba transparencias porque no existía el PowerPoint, eran transparencias, y nos dio la clase de farmacología con tiza, con la pizarra, y bueno, llegó, todo lleno de tiza, y nos contó cuando se iba saliendo, bueno, si alguien está interesado, pues sabéis que existen unas becas de colaboración que ofrece el ministerio, que podéis hacer un poco de investigación en el laboratorio. Y dije, bueno, me giré con mi compañera y le dije, oye, si vamos a preguntar, no sé, no pasa nada. Y nos fuimos y conseguimos esta beca. Esta beca la conseguimos en el departamento de farmacología y fue la primera vez que aprendí y vi cómo se hacían esos cultivos celulares, cómo se estaba trabajando en un laboratorio y también la primera vez que vi experimentación animal. Me pasé 6 meses por la mañana yendo al hospital a las 8 de la mañana a hacer mis prácticas tuteladas en el servicio de farmacia, comiendo de camino del hospital clínico a la facultad que estaba en Burjasot para poder ver lo que se hacía en el laboratorio y participar allí. Estuvimos 6 meses, porque en ese periodo las prácticas eran 6 meses y cuando acabamos, pues bueno, tanto mi compañera como yo decidimos que eso de la tesis doctoral pues era bastante interesante. Pero resulta que cuando hablamos con este profesor nos dijo, sitio para 2 no hay. Así que, pues bueno, queríamos hacer el doctorado, tanto mi compañera como yo, y una de las posibilidades era trabajar en el departamento de farmacología en los mecanismos moleculares de patologías inflamatorias. Pero como faltaba otro sitio para una de las dos, fuimos a investigar por ahí. Y nos fuimos al Instituto de Biomedicina en Valencia, del CSIC, donde hablamos con un grupo, a través también del profesor, que trabajaba en mecanismos moleculares de patologías cardiovasculares. Y también ahí fuimos a explorar, sabiendo que algunos de nuestros profesores estaban en el Citológico de Valencia, que en aquella época el Príncipe Felipe se estaba construyendo, no existía como edificio todavía, también nos fuimos a averiguar a ver si había alguna posibilidad de estudiar mecanismos moleculares en cáncer. Dicho esto, pues me le quedé en el de farmacología, nos lo jugamos un poco a cara cruz, todo se ha dicho, y por cercanía de donde vivía cada una de ellas. Y bueno, acabé haciendo mi tesis doctoral en una patología inflamatoria, estudiando los mecanismos moleculares, que era concretamente en artritis reumatoide. Para situaros un poco en el contexto, esta enfermedad, yo creo que muchos la conocéis, es una enfermedad autoinmune, crónica, que suele desarrollarse principalmente en mujeres, el 70% lo sufre son mujeres, entre 40 y 60 años, que afecta al 1% aproximadamente de la población, 1,3 millones, y que tiene un coste anual en Europa de 300.000 millones de euros. Hice mi tesis doctoral en artritis reumatoide y os contaré un poco de ella sin saber que hoy en día sufro esta enfermedad. Desde hace un par de años me la diagnosticaron y jamás pensaría que la ciencia me llegaría tan de cerca, con lo cual tengo muy claro lo que me ocurre y tengo ciertas discusiones con mi reumatólogo, porque no estoy muy de acuerdo con lo que me hace, pero bueno, él manda. La previsión de esta enfermedad es que va al alza y siempre será prevalente en las mujeres con respecto a los hombres. Y la cantidad de millones de euros que cuesta va a ser muy elevada. Y como dice esta estupenda imagen de esta modelo, pues es una lucha constante y algunos de los síntomas que yo estudiaba como estudiante de doctorado no los conocía, los he conocido a posteriori, desgraciadamente. Pero bueno, son muchos más síntomas de los que aparecen y mucha gente que no lo aparece sufre esta enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, a título divulgativo, como me dijeron que esto era una sesión divulgativa, haceros saber que, bueno, normalmente es una enfermedad que afecta a las articulaciones principalmente, esto sería
el equivalente a una articulación sana, donde tenemos nuestro sinovio y nuestros dos huesos con su cartílago. La mayoría de la gente que estamos aquí sufriremos osteoartritis, que es la clásica artrosis, donde no hay un componente inflamatorio tan fuerte. Y tenemos la artritis reumatoide, que sí que tiene una inflamación del sinovio, que conlleva una erosión del cartílago, que se va degradando. A la vez tiene una degeneración ósea, que luego lo que ocurre es que se reforma nuestro hueso de una forma desordenada y caótica, de ahí las malformaciones que tenemos en los huesos. Y lo principal que ocurre es la incapacidad articular, es la imposibilidad de mover luego esas articulaciones, unido al hecho del dolor crónico, es decir, tenemos ciclos de dolor crónico en las articulaciones. Y una cosa que yo no sabía es que la incapacidad articular, obviamente con la evolución de la enfermedad, va imposibilitando la movilidad, pero es diaria, es decir, por las mañanas uno se despierta y no puede mover las articulaciones por el hecho de haber estado acostado todo el día, toda la noche y levantarme. Entonces, todos estos síntomas que yo estudié cuando estaba haciendo mi doctorado, pues bueno, estaban enfocados en mi tesis doctoral, que hice bajo la dirección de la doctora Luisa Ferrandi, que es mi mami científica, yo la llamo mami científica, y el título de mi tesis se llamaba Regulación de la ciclooxigenasa 2, año 2000, de la óxido nítrico sintasa inducible y de la homoxigenasa 1. Estuve trabajando con 3 enzimas dentro de analizar lo que son los mecanismos moleculares en artritis experimental. Estuve trabajando tanto en cultivos celulares del sistema inmune como en modelos experimentales animales de artritis. Para aquellos que no lo sepáis, pues bueno, en esa época estaba en auge, se había descubierto que existían 2 tipos de ciclooxigenasa, estaba la ciclooxigenasa 1, que era constitutiva, y estaba la ciclooxigenasa 2, que era inducible. Y los fármacos antiinflamatorios, en ese momento, los de amplio espectro que tenemos, los clásicos AINES, bloquean ambas enzimas. Se sabía que bloquear, y se sabe que bloquear esas enzimas conlleva a una reducción de las prostaglandinas, que son los mediadores analgésicos y proinflamatorios, pero el hecho de bloquearlas completamente estaba dando muchos problemas gastrointestinales a los pacientes. Y los pacientes de artritis, pues bueno, tenían que dejar de tomar estos AINES porque acababan con una úlcera gastrointestinal crónica y recurrente. Bueno, pues mi doctorado inició desde un punto de vista farmacológico, es decir, ¿qué es lo que hicimos? Pues bueno, yo empecé mi doctorado, llegué allí y me dicen, toma, estos son tuyos. Y yo, ¿esto qué son? Toma, tus 20 compuestos. Trabajamos con un grupo químico en colaboración, me dieron una serie de compuestos porque lo que necesitábamos buscar eran inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2. Queríamos inhibir solo la producción de esa prostaglandina derivada de esta enzima inducible que se inducía en esos momentos. Estuve trabajando en inmunidad innata, cultivos de macrófagos, polimorfos, venía con los batch de los hospitales con la sangre y luego validaba esos compuestos, aquellos que eran activos, en modelos experimentales en vivo de dolor, de inflamación, crónicos. Al final, bueno, seleccionamos el mejor candidato, lo testamos en modelos en vivo y demostramos que era antiinflamatorio, analgésico y antiartrógeno. Y yo hubiera continuado haciendo muchos más experimentos con mis compuestos, pero mi jefa de grupo no tenía la misma idea. Quería que siguiera trabajando en los mecanismos moleculares y en ese momento se había descubierto que había una enzima que se llama la hemoxigenasa, que es la enzima responsable de la degradación del grupo hemo. Y se estaba viendo que esa degradación del grupo hemo, por la inducción de cuando se inducía esta enzima, tenía una propiedad antiinflamatoria, prevenida. Entonces, bueno, estuvimos trabajando en la relación que podía tener esta enzima con las enzimas que yo había trabajado. Y lo que vimos es que si farmacológicamente regulábamos esta enzima, que por una parte era antiinflamatoria, pero luego tenía su lado oculto, que si te pasabas era proinflamatoria, podíamos ver, esto es una representación de cuando evoluciona la artritis en los animales, cómo bien induciendo, bien reduciendo la actividad de esta enzima, podíamos controlar la progresión de la patología. Y lo que vimos es que era un arma de doble filo. A tiempos iniciales era protectora, pero a tiempos finales era mejor inhibirla, casi que aumentar su actividad. Fruto de esta investigación, diseñamos unas moléculas que tenían la capacidad de liberar monóxido de carbono, porque era uno de los productos de esta enzima.
Desarrollamos estos compuestos, los testamos en los modelos animales y vimos que efectivamente la liberación de uno de los productos de esta enzima tenía propiedades antiinflamatorias. Y con esto completé mi tesis doctoral. Así que aquí os he traído algunas fotos mías para intentar alegrar. Éramos un grupo muy grande, principalmente mujeres, lógicamente, un grupo de mujeres con estudiantes mujeres, había un hombre de vez en cuando. Y esta es mi primera foto de mi primer congreso internacional, que me hizo mucha ilusión atravesar el charco. Pero no me gustó el congreso, era demasiado grande, había demasiada gente. Washington. Aquí detrás estaba la Casa Blanca. Bueno, como parte del doctorado, todos sabéis que los doctorandos tendemos a querer irnos a hacer estancias. Así que me fui de estancia también, aprovechando mi beca que me permitía irme. Me fui a Nijmegen, que es una ciudad universitaria entre Alemania, en la frontera con Alemania, en los Países Bajos, y me fui al Nijmegen Center for Molecular Life Science, el NCMLS, y me fui a hacer 2 años consecutivos una estancia en el grupo, en el laboratorio del profesor Wim Vandenberg, bajo la supervisión en el subgrupo de Leo Justen. Mi doctorado se había centrado principalmente en el sistema inmune innato, es decir, macrófagos, polimorfos, monocitos, etc. Pero me quedaba toda la parte del sistema inmune específico, porque al fin y al cabo una patología crónica autoinmune te lleva a tener que conocer también esa parte de la enfermedad. Así que allí trabajaban sobre todo en modelos experimentales en ratón, donde yo estaba haciendo el doctorado, trabajaban en rata, estuve trabajando en histología. Era la primera vez que veía las articulaciones. Estos son 2 pequeños cortes de una rodilla de ratón, donde se ve, en el de la izquierda vemos una articulación sana, con su cartílago rojo brillante y con un hueso bien estructurado, y en el de la derecha podemos ver lo que le pasa a la articulación cuando ha desarrollado la artritis, que se destroza completamente. Y bueno, fue la primera vez que empecé ya con las nuevas terapias biotecnológicas. Era la época en la que estaba desarrollando pues, los anti-TNF, los anti-interleuquina 1 beta, y se estaban ya postulando las nuevas terapias que hoy en día también están en el mercado. Y fue la primera vez también que empecé a ver cómo un laboratorio puede trabajar con la empresa, porque este grupo trabajaba con Novartis y tenía muchos experimentos en colaboración. Además de ciencia, os he traído esta foto que tuve que aprender otra vez a ir en bicicleta, porque en Holanda en bicicleta se va a todas partes, si no, no eres parte de la sociedad. Así que, cuando acabé mi doctorado, dije, yo lo tengo claro, yo quiero volver aquí. Así que pedí una beca postdoctoral, en ese momento se llamaban las becas Meg Fulbright, y allá que me fui, a Mina y Miguel Dorado, al laboratorio de reumatología experimental y terapias avanzadas. ¿Qué es lo que hice aquí? Bueno, pues aquí estuve trabajando más, profundizando más en los genes implicados en la degradación del cartílago. Trabajé con citocinas y receptores de distintos tipos, sobreexpresaba localmente con adenovirus distintas citocinas, ahora os diré cuáles, trabajaba con ratones knockout de distintos receptores y estuve analizando por primera vez todas las subpoblaciones de linfocitos T helper. ¿Qué citocinas estuve trabajando? Pues bueno, estuve trabajando con TNF-alfa, con interleuquina 1 beta y con la recién descubierta interleuquina 17. En esa época, el sistema inmune específico se consideraba que habían solo 2 T helper, TH1 y TH2. Las Treg, cuando yo llegué, todavía no existían. Existieron en el impasse que estaba yo ahí. Y las TH17 también se descubrieron en ese momento. Así que de un momento, poca inmunología como la de Pilar, que se había dado en la carrera, me la tuve que estudiar toda desde otro punto de vista. Y aquí tenemos también, pues bueno, lo que veíamos es que la sobreexpresión de esas 2 citocinas, por ejemplo, empeoraba la situación. Estuve trabajando en caracterizar dentro de los propios animales, aislábamos los bazos, aislábamos los ganglios, qué pasaba con las distintas poblaciones de T helpers, y veíamos que las TH17 que estaban desarrollando eran críticas, eran súper agresivas y eran las que más destrozaban las articulaciones, mientras que las otras no eran tan agresivas, eran como más constantes a lo largo de toda la patología. Yo tenía a mi compañera que decía, la interleuquina 17 con el TNF-alfa son los centrocampistas, pasan la pelota y los demás hacen todo lo otro, pero tienen que estar, siendo centrocampista que te dé el buen pase, la patología no avanza. Fue la primera vez que hice una citometría. Estaba súper contenta con mis células porque las podía ver y caracterizaba en el eje vertical
esa población que está arriba eran las TH17, mientras que las de la derecha eran las TH1. Estuve trabajando con ratones knockout y además trabajaba desde un punto de vista de farmacología, es decir, empecé a trabajar con anticuerpos, con proteínas recombinantes, con la mezcla de ambas, para ver el impacto que tenían cada una de ellas en lo que es la patología. También estuve trabajando con el lentivirus, porque pretendíamos sobreexpresar el RNA de interferencia, aunque eso llega al final. Ahí los RNAs de interferencia se diseñaban, no los comprabas, validados, tenías tú que inventarte la secuencia, pero bueno, estábamos avanzando. Y por ejemplo, lo que vimos es que cuando combinábamos una terapia anti-interleucina 17 con una terapia anti-TNF, el resultado era sinérgico, es decir, no era aditivo. O sea, conseguíamos ir cortando todas esas rutas inflamatorias para evitar esa degradación del cartílago que pues, después cuantificábamos histológicamente. Y además, aprendí algo que no sabía, porque yo en mi laboratorio de doctorado no teníamos lo que se llamaba el Journal Club. Y yo estaba emocionada con esto del Journal Club. No me gustaba porque era los viernes a la hora de comer y se hacía comiendo. Y yo era muy española para eso, a mí me gustaba comer, a los holandeses no comen mucho. Pero bueno, todos los viernes nos juntábamos todos, los 40 del laboratorio, que éramos muchísimos, y se hablaba o de un artículo o de tu trabajo. Y allí pues se debatía mientras te comías tu sándwich. Pero me tocó hacer otras cosas. Me tocó un día de Journal Club en Navidad hablarle y pedirle mis deseos a Sinterklaas, que es el señor que viene de España a llevarle los regalos a los niños holandeses el día 5 o 6 de diciembre. Y me tocó también trabajar en el campo, porque tenían esta famosa idea de que había que salir 2 veces al año en el Lab Day Out. Y una vez me llevaron, una de las muchas que me hicieron, me llevaron a una estupenda granja, porque no sé si sabéis que Nijmegen está en la zona granjera de Holanda. Entonces ahí es muy normal irte a una granja a ordenar vacas, a llevarlas allí, y a mí me tocó la sección ovejas. Me tocó coger con mi jefe, este es Leo, teníamos que recoger todo un rebaño que estaba y subirlo al camión, y claro, estuvo ahí la cosa complicada. Os lo puedo asegurar que yo no me atrevía a coger la mula. Y bueno, mi camino era como vía libre, camino de rosas, hago mi doctorado, hago mi postdoc, perfecto, algún día seré profesora de la universidad. Pues no, no fue así. Cuando acabé mi predoc, leí mi tesis, 2 días después me llegó una carta del editor de mi último artículo diciendo: señorita, su paper está muy chulo, pero tiene que hacer un experimento de 60 días en los animales y me tiene que demostrar A, B, C y D. A, B, C y D eran 6 meses de trabajo. A mí se me había acabado la beca, no contrato, y tuve que estar 6 meses yendo todos los días a tratar mis adorados ratoncitos por ahora la ciencia, pero conseguimos publicar el paper, ya os lo digo. No solo había pedido la beca Meg Fulbright y me vino denegada, todo el mismo mes de enero. Así que, bad news, mi idea brillante de que yo iba a ser profesora de la universidad, pues un poco truncada. Pero el camino no está siempre lleno de éxitos, pero sí que hay muchas oportunidades. Y una puerta se cerró, pero otra se abrió. Había hecho varias entrevistas para hacer el postdoc y una de ellas fue positivamente evaluada cuando fui a Italia a hacer la entrevista y me contrataron como investigador Marie Curie en un proyecto europeo en Milán, en una empresa spin-off de Roche, que es Bioxer. Así que me fui, el doctor Daniele D'Ambrosio, pues le gustó mi tesis, le gustó lo que había trabajado, y fui a trabajar en un proyecto que se llamaba Functional Genomic Approaches Targeting Arthritis, que eran 8 grupos públicos y 2 empresas privadas, EPABA y Eurorap, y me puse a trabajar en artritis y en psoriasis en paralelo. Aunque el proyecto era en artritis, no sé si sabéis que existe la artritis psoriásica, con lo cual estaba directamente relacionado. En esta línea de investigación de artritis trabajaba con biotecnológicos, en la línea de psoriasis trabajaba con small molecules.
¿Qué tipo de biotecnológicos? Pues bueno, trabajé con un anticuerpo anti-NGF, ante el factor de crecimiento neuronal. Sabéis que las articulaciones están inervadas. Se sabía en ese momento que el NGF promueve y exacerba el dolor inflamatorio. Y la empresa acababa de adquirir un anticuerpo desarrollado por una universidad italiana y lo iba a desarrollar para llevarlo hasta el mercado. En ese momento tuvimos que desarrollarlo y evaluar su actividad a nivel preclínico, en modelos animales, caracterizar su mecanismo de acción. Era un anticuerpo anti-TRKA contra el receptor, no contra el ligando, porque el que había al mercado era el que se estaba desarrollando para llegar al mercado, era el ligando. Y estuve trabajando allí, pues muy feliz, la verdad es que me lo pasé muy bien. Estuve tanto en la parte molecular histológica como en el animalario. ¿Y qué es lo que aprendí? Bueno, pues aprendí a llevar todo lo que había aprendido de inflamación y dolor al sector industrial. Vi cómo se desarrollaban por primera vez y se hacía el I+D en las empresas farmacéuticas. Trabajaba con un equipo multidisciplinar, tenía que trabajar con clínicos, con químicos, con expertos en patentes, y vi cómo se había transferido un anticuerpo desde la universidad hasta una empresa privada. Pero estando allí, pues yo, como quería ser profesora, pues volví a pedir la beca, y la beca me la concedieron. Así que me hicieron una fiesta sorpresa, la verdad es que me sorprendió mucho, salía yo del animalario oliendo a rata, literalmente. Pero bueno, me hicieron una fiesta de despedida, porque la verdad es que fueron 2 años muy chulos, y sigo en relación con Daniele, lo he visto en Suiza, y una experiencia muy chula. Me fui a Holanda. Claro, había ido a distancia, me fui a Italia y me fui a Holanda. Pero claro, cuando uno está haciendo su postdoc, pues la beca del ministerio se acababa. Estuve 2 años, etcétera, y el propio grupo me dijo, quédate con nosotros, porque has estado muchos años con nosotros, viniste de estancia, llevas 4 años allí, y quédate con nosotros. Me dije, es que, claro, me fui a Italia y conocí a mi marido. Y yo ya estoy un poco cansada de ir y volver, pero aún así exploré otras oportunidades. Me concedieron un postdoc en Londres, pero dijimos que no, en el Imperial College, pero dije que no. Fui a hacer una entrevista a Barcelona para trabajar en un grupo ciber en el Hospital Clínic en patologías hepáticas, y me dijeron también 20, y yo dije, mira, Barcelona no. Para ir a Barcelona ya me voy a Milán, que allí estaba mi marido. Pero bueno, en esa época no era mi marido. Así que bueno, una cosa llama a la otra, buscando trabajo, ni siquiera había acabado mi postdoc práctica, me faltaba un mes. Apareció una oportunidad de trabajo que buscaban expertos en modelos preclínicos del dolor crónico. Y dije, bueno, pues va a ser que sí, voy a intentarlo. Era una empresa que desarrollaba nuevas terapias para el sistema nervioso periférico y central, y buscaban a alguien para el departamento preclínico. Hice la entrevista con la doctoresa Manuela Itzo y bueno, me cogieron. Así que dijo, bueno, pues entre Londres, Barcelona, quedarme en Holanda y primar mi vida personal, pues bueno, primé en ese momento mi vida personal y me fui para Italia. ¿Qué es lo que hice? Pues bueno, dejé el sistema inmune que tanto me gustaba para trabajar por primera vez con los canales iónicos. Y yo no sabría que eso sería la puerta de venirme luego para Elche, pero sí fue. Empecé a trabajar con moduladores de canales de sodio, concretamente buscaban inhibidores selectivos del 1.8 y del 1.7 para tratar dolor crónico inflamatorio y neuropático. Y bueno, pues ahí empecé a ver lo que era el patch, porque el laboratorio la hacía en la parte in vitro y yo estaba más en la parte in vivo. Pero también estuve trabajando en modelos de sistema nervioso central, ansiedad, depresión. Estábamos poniendo a punto un modelo de esquizofrenia, allá lo llevábamos todos. Allí teníamos ratas con dolores, ratas tristes, ratas deprimidas, de todas, ratones para aquí. Y bueno, fueron unos años también muy interesantes. Pero fue la primera vez que vinieron a buscarme y me dijeron, ¿tú investigadora? Bien, pues a patentes también. Y dije, ¿cómo que patentes? Yo solo sé revisar artículos. Y dice, no, tienes que ayudarnos a tirar adelante las patentes, porque toda la parte científica hay que desarrollar. Entonces empecé a meterme también en el mundo de las patentes, que luego lo he vivido también con mucha dureza. Y también me metí en la parte de in-license, out-license, es decir, en la parte de adquirir productos o vender productos. Y de hecho me tocó evaluar 2 proyectos
de adquisición. Sorpresa, sorpresa, me tocó evaluar el anticuerpo contra el NGF que había estado desarrollando 5 o 6 años previos. Yo no me lo podía creer, digo, esto me persigue. Pero bueno, al final no compraron ese, compraron otro. Pero bueno, estuve en otra parte que es distinta de la ciencia, pero si no tienes ese conocimiento científico, no puedes juzgar los experimentos que te traen y te indican que este producto es fantástico. Así que fue ahí donde la ciencia se transfiere y vi el otro lado. Pero yo creo que ya era porque era más mayor, empecé a notar, percibir ciertos aires y pequeños detalles en la empresa que me daban que pensar aquí iba a haber una reorganización. Y lo sabía porque lo había oído y visto en otra empresa. Entonces, a partir de ese momento, cuando empecé a ver esos pequeños detalles, dije, hay que buscar trabajo. Y aquí, el primer sitio que van a cerrar va a ser desarrollo preclínico, efectivamente. Yo salí antes, pero 2 años después cerraron desarrollo preclínico. Bueno, buscando trabajo en Nature Jobs, pues bueno, vi una oportunidad interesante, muy interesante. Era investigación pública, era en Elche, de un tal Antonio Ferrer, no sé quién era, y dije, bueno, pues, ¿por qué no? Voy a casa, hago la entrevista, digo, y voy a aprovechar además un vuelo que tengo ya reservado, porque me voy a casarme, recojo el traje de novia, donde lo tengo preparado, el sábado me caso y el viernes hago la entrevista. Perfecto, me fui por la mañana, recogí mi traje, me fui a hacer la entrevista, y nada, allí que me encontré yo con Antonio. Bueno, estaba en el primer piso, luego ya abajo. Y nada, me llevó a hacer la entrevista y yo ahí conté mi historia. Yo no sé qué pasó, pero bueno, en mi luna de miel, pues recibí en Isla Mujeres un correo de un tal Antonio Ferrer diciendo, oye, pues si te quieres venir, pues vente. Y allí que me vine yo, dije, bueno, vale, vamos, no sé, vamos a cambiar. Y me vine al IBMC, a la Universidad Miguel Hernández de Elche, que se había fundado cuando estaba yo en tercero de carrera, al grupo que en aquella época se llamaba de Neurología Sensorial, bajo la dirección de Antonio. Yo creo que es un par de años después de que yo llegara, pero no he encontrado ninguna del 2009, porque yo vine en el 2009, y nada, aquí me metí en este grupo de locos. Y no he traído más fotos de esto porque son un poco peligrosas. Porque ese grupo era muy creativo, he de recordar. Bueno, ¿qué es lo que vine a hacer? Bueno, pues todos lo sabéis, esto voy a hacerlo más breve, ¿vale? Vine a trabajar con la mentira picante, ni más ni menos, que de hecho cuando me fui de Italia, mi jefa decía, los TRPV1, uy, esos han fracasado todos por hipertermia. Y yo, bueno, vale, digo, pues si no me lo he leído todavía. Dice, no, esos no han ido a buen puerto. Digo, pero bueno, a mí me gusta el proyecto porque está interesante. Digo, así que nos vamos. Y me vine para España a trabajar con Antonio sobre TRPV1 y concretamente sobre los procesos de sensibilización inflamatoria. Sí que es cierto que era un canal iónico, pero mirábamos cómo los mediadores inflamatorios de esa sopa modula este receptor, desde un punto de vista de la actividad y un punto de vista de cómo se trasloca a la mujer. Veíamos los neuropéptidos, hacíamos ensayos in vitro, in vivo, y bueno, Antonio sabéis que tiene mucho espíritu de farma, y bueno, había multiplanomiméticos de por medio, inhibidores de canal, etc. Bueno, fueron 5 estupendos años, porque viene con un macroproyecto y estuve 5 años trabajando. Y entonces apareció lo que ya muchos sabéis, el reto inesperado. Yo siempre utilizo la viñeta de Steve Jobs, pero creo que voy a pedir una que ponga la cara de Antonio, porque ya la he gastado tanto, y entonces yo había acabado los 5 años, me acababa el contrato, me había quedado embarazada y me iba a Suiza porque mi marido llevaba 2 años en Suiza. Y con el querido de por medio yo me iba y dijo, bueno, pues no pasa nada, acabamos el proyecto, tal. Y me dice, vente, que tengo un poco de trabajo, me quieres acabar una par de cosas. Y luego me dice, ay, mira que he pensado que si me ayudas a montar Antargenics. Y yo, bueno, vale, pero yo estoy aquí de paso, ¿eh? En cuanto el niño se haga un poco más mayor, yo me voy a Suiza. No me fui nunca. Me convenció de esta idea, bueno, él, así ahí creo, de montar esta empresa en la cual íbamos a intentar llevar todo ese conocimiento que hacía muchísimos años estaban desarrollando al mercado, de distintas formas, mediante un Open Innovation Model que se dice, es decir,
Tenías una vía principal, que era el desarrollo de fármacos, y luego sacar otro tipo de productos que fueran alcanzando el mercado de forma previa, pero que ayudaran a subsistir a todo el engranaje, y el objetivo final era llevar el fármaco al mercado. Bueno, pues la empresa se fundó en 2015 con 3 líneas de investigación: una de desarrollo de fármacos, una de desarrollo de cosméticos, por la experiencia del grupo y toda la parte de neurobiología sensorial, y también hacíamos servicios a terceros. Bueno, la empresa cumplió el año pasado 10 años, el grupo llegó a ser 13 personas, eran 11 investigadores, de los cuales muchos titulados de la UMH, la gran mayoría doctores. Y bueno, teníamos un proyecto, tienen un proyecto de desarrollo de un fármaco para el prurito psoriático, desarrollamos ingredientes activos, moduladores de TRPV1, también desarrollamos activos botulinomiméticos para otras empresas, como es Monapsin, y como sabéis, a partir de estos ingredientes, pues bueno, han salido al mercado y hemos conseguido empujar pues una línea de productos, por ejemplo, con Próspera, para tratar la neuropatía periférica, para la sudoración. Acaba de salir también un producto ahora para cuidado capilar. Recientemente se ha sacado uno para cuidado íntimo. A mí me encanta el proyecto y los productos para cuidado de los perritos, de las hepatitis atópicas de perritos. Pero bueno, es un éxito, creo yo, el hecho de haber podido transferir todo ese conocimiento al mercado. Y bueno, me siento parte de ellos, aunque es un trabajo de muchísima gente. Pero bueno, no estoy en Antalgenics, la verdad, estoy en el IDIE. Y bueno, pues un día viene Asia, en este caso le voy a hacer la viñeta Asia, y bueno, yo desde 2015, aunque me había ido a Antalgenics, pues bueno, era profesora asociada del departamento, entonces compaginaba los dos aspectos, y me dijo, bueno, va, ¿por qué no tal? Y yo, bueno, bien, vale, allá voy. Y nada, decidí que sí, que dejaba la empresa, que seguiría dando mi apoyo, sigo aconsejando en la medida de lo posible, la empresa también va circulando por otras vías, hay gente ya muy formada, y le dije que sí, que me iba al departamento de bioquímica y biología molecular a seguir pues, la aventura. Y bueno, estoy en el grupo de neuropatías periféricas, dirigidas por Antonio Ferrer Montiel. Esta es de justo cuando me mudé, en el 2024, y todos sabéis que bueno, me dedico, me gusta mucho y trabajo mucho en el proyecto de neuropatía inducida por quimioterápicos, quizá por mi perfil Pharma. Antonio dijo, esta creo que te pega ahí. Trabajamos también en epilepsia infantil, tenemos el proyecto que conocéis, uno pequeñito de la vez que acabamos de recibir, trabajamos en migraña, trabajamos en el modelo organoide, de piel inervada, y bueno, con una perspectiva un poco distinta, pero creo que es una alternativa que podéis hablar. Entonces, ¿cuál es mi trayectoria? Pues aquí os la he traído. Pues empecé en la Universidad de Valencia, siendo licenciada, me fui a Italia, me fui a Holanda, me volví a Italia, me vine para España, me quedé en España, me fui al edificio de enfrente y ahora he vuelto al edificio original. Mi viaje en la ciencia, bueno, podía haber cogido un coche y haber cogido autopista, y el día que acabe el doctorado, seguir esa línea recta y directamente hacer investigación básica y volver como profesora. Pero yo pues opté por una ruta alternativa, un poco más sufrida, más panorámica, y cuando uno va por las rutas de montaña, uno se cansa mucho y se fatiga, y la ciencia y la investigación es dura, sufres, tienes valles, tienes altos, cimas, pero tienes mucha perspectiva, y la verdad es que la experiencia de haber estado tanto en el público como en el privado te da una perspectiva diferente, que ayuda y que es compatible y ayuda a hacer proyectos de forma sinérgica. Así que este es un poco mi viaje y voy a hacer los agradecimientos. Voy a agradecer sobre todo a mi marido y a mi hijo, porque estas dos frases, ¿cuándo acabas y cuándo vamos a por ti?, y definen claramente lo que ocurre. Y todos los que tenemos hijos, pues estas frases suelen ser bastante constantes. Obviamente tengo que agradecer a Antonio por su fe plena desde el día que llegué, desde hace ya muchos años, a Asia y a Gregorio, así como a todos los investigadores que siempre han trabajado conmigo, sin olvidar, como bien ha dicho Pilar, a los estudiantes, a todos los grupos, a los técnicos, a los profesores, porque sin ellos es imposible llegar a donde la ciencia. Así que esta es mi pequeña historia, espero no haberme pasado mucho tampoco.
Sí, os habéis pasado las dos, pero es que es una trayectoria muy larga y Lleva muchos años. ¿Cómo la abreviamos? el público nos va a perdonar, pero no. Tendrán hambre. Vamos a dar paso a la sesión de preguntas y curiosidades. Nos vamos a Pilar, vamos a... ¿Alguien tiene dudas? Porque con lo que nos hemos extendido... Yo tengo el reumatoide y empecé con el metotrexato, pero hace año y medio me lo tuvieron que quitar porque el hígado se inflamó. Y ahora me estoy pinchando las plumas de medicamento biológico. ¿Cuál de los dos es mejor? ¿El metotrexato o el medicamento? Son diferentes. A ver, empieza con metotrexato, seguirá. No sé si sigues con metotrexato todavía, ya te lo ha quitado. Me lo quitó porque el hígado se inflamó. Es mejor el biológico, es más específico. Sí, lo que pasa es que te va a inmunosuprimir mucho más. Vas a tener más riesgos de infecciones, por ejemplo. Pero es más dirigido, es más acotado y vas a tener menos efectos tóxicos en el hígado. Y también tomo la pastilla esta, la salazofrina, esa que es para el intestino también. Esa no sé muy bien para qué es, debe ser la Porque son pública. 3 al día, una cada 8 horas. Esa no lo sé. Y ahora me ha mandado otro que es para, desde hace un par de semanas, para el sistema nervioso, para dormir. Sí. Me ha mandado dos, pero estoy tomando uno porque el otro era esta semana y no había en la farmacia. Hay que seguir para adelante. La chica lo dice, es una carrera fatigosa, pero bueno, hay que... Y la artritis reumatoide hace fatiga y cansancio. Sí, Y aparte tengo hipotiroidismo, que también hace pero esos son fatiga como, y cansancio. esos son como comorbidades asociadas. Que Vale. las dos enfermedades tienen esos síntomas. Sí. Sí, porque una está asociada a la otra. Una está asociada a la otra, sí. El hipotiroidismo está asociado a la principal, que es la artritis Claro, reumatoide. yo empecé con un hipotiroidismo y luego Sí. están asociadas. Están asociadas. Sí, yo por ejemplo uno de los síntomas que no sabía son los pequeños ciclos de fiebre, que yo pensaba que era premenopausia. Yo empecé Así, con esto, pero lo aprendes, vas aprendiendo. con la artritis reumatoide a los 44 años, con fiebre y con muchos dolores. Exacto. Es así. Pero bueno, es lo que hay. ¿Dudas? La causa de la enfermedad, bueno, Autoinmune. No se sabe. No se sabe. Se piensa que es debido a algún tipo de infección. De hecho, no lo he contado, pero uno de los dos receptores con los que estuvimos trabajando son los TOLs, el TLR2 y 4, que se saben que son receptores de reconocimiento de pequeños fragmentos que pueden haber en bacterias. Entonces se piensa que es, aparte de tu parte genética, esa exposición puede derivar en que por un montón de factores adicionales al final les encadenen. Es como el cáncer. Tener una pequeña mutación no quiere decir que tengas cáncer, pero bueno, Que con lo predispone, cual que dirías, puede si predisponer. tienes más billetes, pues... Si eres mujer, pues tienes más billetes. Si estás en la edad de 40 a 60, pues tienes más Y billetes. no se sabe por qué afecta más a las mujeres la artritis reumatoide. Literalmente, yo creo que ahí la parte Tiene algo que ver hormonal... con la... Claro. Completamente, sí. Sí, sí, Y sí. afecta más en la menopausia, por ejemplo. Claro, y yo estrangularía algún día a mi reumatólogo porque llegué y le dije, oiga, yo creo que esto que me está pasando, dice, sí, sí, estás en la edad justa, premenopáusica, y yo, perdona, digo, lo entiendo que ya supera los 40, pero no, pero es que es esa edad. Y ya está, o sea, esa es la explicación que me dio. Que te toca. Te toca, pero sí que es cierto que existe artritis juvenil. O sea, hay niños que la sufren, hay adolescentes que la desarrollan, pero bueno, no es lo normal es las mujeres. Pero bueno, también la migraña es prevalentemente de mujeres. Sí, sí, no sé por qué. Componente hormonal, está Sí, sí. claro. Entre otros. Entre otros, muchos. No solamente No, hormonal. pero es verdad, yo los casos que conozco de migrañas son mujeres. Son mujeres. Sí, la relación es 3 a 1. Sí, igual, 3 a 1. 3 a 1. No es justo eso, Desde- estamos aquí Estamos hablando al de la mujer, el día de la 75%, mujer. 3 a 1 también. 3 a 1. Ganamos. Claro, para todo. Y puede ser haber trabajado con químicos del calzado. No, yo creo que es castigo de Dios por haber hecho todo lo que le hizo a los ratones y a las ratas, pero hablando así un poco.
Eso es tu caso, no, ella dice su caso. En su caso, reumatoide. No. yo creo que no. Entonces, Yo creo que es una componente No, porque genética es una reacción hormonal. autoinmune, entonces ahí Que tu propio cuerpo te ataca. Sí. tiene más sentido una infección bacteriana, Bacteriana. que pueda haber generado algo. Bueno, quería darle enhorabuena a las dos por esa carrera científica tan brillante y os quería preguntar cómo veis la ciencia en España en estos momentos y qué cosas habría que hacer para mejorarla, a las dos o a cualquiera de las dos. Pues, a ver, si hablamos de capacidad, por ejemplo, de la gente, de los investigadores, de la gente que va saliendo y la vocación que tienen y cómo trabajan en el laboratorio, la verdad es que puedes ser optimista. O sea, en cuanto al componente humano, yo creo que podemos ser optimistas. De hecho, por lo menos mi experiencia fue que estando en Estados Unidos, en un sitio con una densidad enorme de investigadores de todo el mundo, como Elena Yates, el científico español estaba muy bien valorado. Pero yo creo que a nivel de administración, de gestión, de recursos, en eso no estamos mejorando mucho. En cuanto a dinero que podemos obtener de proyectos, también depende a lo mejor del campo en el que trabajes. A ver, por un lado, en mi campo, en el cáncer, claro, está como la gente muy concienciada y es un campo para el que hay dinero. O sea, un gran montante, un montante importante del dinero que se da para investigación se da para cáncer, por ejemplo. Pero claro, tienes que competir con grandes grupos, con el CENIO, con grupos de Barcelona, y entonces es difícil. A lo mejor trabajas en otra cosa que hay menos dinero, pero tienes más posibilidades de que te toque. Y yo la verdad es que eso, en cuanto a la gestión y a la parte política y económica, no soy muy optimista. No sé, Isabel o Antonio, por ejemplo, que dirige un instituto de investigación, no sé. Desde un punto de vista Hay mucha económico, burocracia también, chocas sí. mucho con los burócratas, es muy difícil. Yo qué sé, es que hay cosas que son como más difíciles ahora. Tardas más en recibir un pedido, por ejemplo, o a nosotros nos pasa, no sé, bueno, es que tampoco quiero, pero tú gestionas un pedido, por ejemplo, por Fisabio, y es tanta la burocracia que hay que hacer que tardas más en recibir un compuesto ahora de lo que tardabas antes. Por ejemplo, porque tienes que pasar muchas trabas, tienes que hacer, bueno, ya si trabajas con animales, la cantidad de hojas que tienes que rellenar de los comités éticos y de que está bien, porque tiene que haber un control, pero que a veces se te va demasiado también en burocracia, no sé, es complicado. O sea, la parte administrativa yo la veo también, yo que he estado en público y privado, es tediosa y creo que retrasa, pero creo que también es necesaria por el desajuste y descontrol que hubo previamente. Por otra parte, sí que pienso comparativamente que ha mejorado mucho la situación laboral del investigador. O sea, es decir, yo cuando estaba haciendo el doctorado había investigadores de mi edad hoy con hijos que seguían con becas, con 50 años. O sea, becas, hijos con seguros privados porque no tenían seguridad social. Ni te planteabas quedarte embarazada, porque vamos, ¿quién se pone con una beca? Y yo eso veo que ha mejorado mucho, o sea, una lucha de los investigadores y se ha conseguido, pero por otra parte... Cotizar para la Cotizar, jubilación, bueno, eso es, claro, yo por cotizar, ejemplo, yo empecé a cotizar para la jubilación cuando me volví de Estados Unidos. Entonces yo todos los años de mi tesis doctoral, que ahora lo estoy moviendo un poco, a ver si, y los años que estuve en Estados Unidos, hace poco hablé con gente de la embajada, a ver si de Estados Unidos en España, a ver si parte de esos años me los podían dar para, o sea, podían cotizar para la jubilación y claro, eso ahí estaba totalmente desprotegido. Sí, y ahora es verdad que eso se cuida más. Eso se cuida más, pero bueno, por otra parte, pues el mal uso de otros hace que... Pues, pero es verdad que muchas veces también te dan proyectos, que eso también pasaba antes, y tú haces tus partidas de presupuesto y te conceden el proyecto, pero te quitan la parte de personal, por ejemplo.
Y claro, el trabajo no se hace solo, entonces, no sé, sigue siendo... Es complicado, yo lo sigo viendo complicado. Pero bueno, yo a lo que sí animo a los jóvenes que estáis aquí haciendo investigación, aunque algunos luego no te hagan mucho caso, pero yo lo que sí animo es a iros fuera. Sí, eso sí. Porque creo que es una experiencia a todos los niveles. Por ejemplo, cuando yo me marché en los años 80, entonces en España tampoco estábamos tan acostumbrados a la multiculturalidad, ¿no? Y a convivir con gente de tantos sitios. Y entonces, claro, yo llegué allí y llegué al NIH y en el laboratorio pues es que había gente de todo el mundo y luego en Georgetown igual. Y además veías convivencia, no ya solo a nivel científico, sino incluso fuera de gente que a lo mejor incluso por ideología, por el país al que pertenecían, pues decías... podría ser complicado, ¿no? Nosotros trabajamos en Georgetown, trabajó un tiempo con nosotros en el laboratorio una chica de Qatar que bueno, pues tenía su religión, rezaba en el pasillo con su alfombrita cuando tocaba, y en otro laboratorio había gente de Israel y trabajaban juntos y convivían y se iban, por ejemplo. Entonces, no sé, y aprendes también, aprender para mí fue muy positivo, no ya solo la parte científica, sino el conocer gente de otros países, de otras culturas. A mí eso me enriqueció mucho. Sí, yo también, eso sí que lo aconsejo, o sea, si podéis salir, porque te abre la mente. Hoy se viaja más con los Erasmus, yo creo que la gente joven viaja más, es mucho más fácil que en los 80, más adelante que ya había más vuelos, pero... el hecho de convivir con otras culturas, aunque sea otro país de Europa... Era más duro, a ver, yo claro, hace muchos años, yo soy hija única y yo me comunicaba con mis padres una vez a la semana por teléfono y con el folio, el boli y el sobrecito, que lo metías en el buzón. No había ni llamadas de WhatsApp, o sea, videollamadas ni nada de eso. Y me fui por un año... eso se me ha olvidado decirlo. Me fui por un año o dos. Si me dicen que voy hasta 7:30 no me subo al avión. Y yo decía, yo el primer año lo pasé muy mal. Yo lloraba, porque me costaba adaptarme a vivir en Estados Unidos el primer año. A Miguel no, porque a él le gustaba mucho hacer deporte y claro, en cualquier parque ahí tenías canastas de baloncesto, una pista para correr. No tiene mérito que se lleven medallas en la Olimpiada, porque tienen tanto acceso al deporte. Entonces, a mí me costó mucho. Yo decía... cuando aterrice definitivamente en Barajas voy a llorar de emoción. Y al final, cuando despegué definitivamente de Washington, lloré de pena. Que está bien, porque si vives 7 años y medio en un sitio y te vas con pena, es porque te ha ido bien. Pero sí, iros fuera, si podéis. Si podéis, sí. ¿Verdad, Elena? Tú también has estado fuera, y tú, Manolo, y Luis, Antonio. Tú también, no. Bueno, pues os voy a poner en un compromiso. Ay. Pero siempre lo pregunto. El momento eureka. El momento eureka. De vuestros experimentos. El experimento más... Pues esta era a mí, porque además me acuerdo que subí le pedí una entrevista a Mark Lippmann, que era el jefazo del Lombardi Cancer Center, para enseñarle los resultados. A mí lo del cadmio. Lo del cadmio porque era algo que no te esperabas, que ibas pues eso, a tratar un control, simplemente ver qué hacía el metal, que podíamos haber tratado con zinc, por ejemplo, pero no tratamos con zinc, que luego hicimos experimentos y vimos que no tenía efecto, porque como el receptor de estrógenos tiene su región de unión al DNA, lo que se llama zinc fingers, los dedos de zinc, pues decimos con zinc no, porque yo qué sé, podemos estar modificando ya de entrada la función. Y a mí ese resultado por eso, porque era algo inesperado, fue una colaboración, no era algo que era el proyecto del laboratorio en ese momento, sino era una colaboración. Yo estaba en Georgetown y era una colaboración con un grupo de NIH, que eran los que trabajaban con el TGF-alfa, y lo que pasa es que solo vimos nosotros en el laboratorio. Entonces para mí fue ese quizá el más. Pues
Yo creo que mi momento eureka fue al principio de mi tesis. No quiere decir que todo lo otro no haya tenido mis momentos eureka, pero si tengo que elegir uno, fue la primera vez que probé el compuesto que habíamos elegido como candidato por los datos in vitro, lo llevamos al modelo animal y vimos que en el modelo animal sí que era activo. Además por una vía sistémica, con lo cual matamos como dos pájaros de un tiro, ¿no? Era eficaz y encima tenía toda la parte de farmacodinámica milagrosamente fantástica. Ese en el público, y en el privado ya lo sabéis. Con lo cual... Pero bueno, ese fue quizá porque era estudiante, eran mis primeros experimentos, eran mis primeros compuestos, y entonces eso es algo que te marca. Entonces para mí fue eso. Que no es una respuesta sencilla, ¿eh? De toda una carrera, Es muy como habéis complicado. visto, tan larga y tan Elegir intensa, uno es elegir difícil. uno es muy complicado y aún así lo han hecho muy rápido, ¿eh? Y no estaba preparado. Y luego ¿qué mensaje dais a las futuras investigadoras o investigadoras en curso? Aparte de salir fuera, que es un mensaje que yo también recomiendo, a nivel de resiliencia, a nivel de ánimo... Sí, que tengan paciencia. que no piensen que esto es, no sé, un trabajo que va a dar sus frutos ni en una semana, ni en un mes, ni en un año. Que sepan entender que para conseguir al final los resultados suficientes pues, para leer una tesis, para escribir un paper, vas a tener muchos resultados negativos. Te van a salir mal muchos experimentos, se te van a contaminar las células, te van a pasar muchas cosas, entonces no te tienes que venir abajo si realmente quieres seguir en investigación, porque hay muchos momentos que tirarías la toalla y lo dejarías. Un poco a veces por frustración, por lo que te rodea, y otras veces porque piensas que tú no vales para eso, porque dices, si es que me está saliendo todo mal, tengo que dedicarme a otra cosa. Entonces, si realmente tienes la vocación, pues eso, que sigas y sigas y sigas insistiendo y que intentes también, por supuesto, centrarte en tu proyecto, pero que intentes buscar también colaboraciones con otros grupos, abrirte un poco más y no quedarte en tu chiringuito y bueno, pues fundamentalmente eso y que te vaya fuera. Pues yo, aparte de lo que ha dicho Pilar, que me alineo, el que la sigue la consigue. Es decir, si te gusta, no sé si es como la zanahoria que le pones al burro para que vaya caminando o al caballo, pero es algo que con un pequeño resultado positivo te da tal subidón de adrenalina que es que te empuja hacia adelante. Entonces, que no os desaniméis con un fracaso, si una puerta se cierra, otra se va a abrir, porque al final, cuando nos gusta algo, es que vas adelante. Hay pues eso, valles y cimas, hay momentos que estás muy abajo y te deprimes mucho, pero bueno, con algo positivo, cogerlo como un clavo ardiente ahí y para adelante. Yo, seguid, al que le guste que siga. Es una carrera dura, es difícil, pero vale la pena. Por supuesto, es muy importante, viajar es muy importante. Y compaginar con Compaginar la vida familiar, tu que vida familiar es súper de ahí este día de la mujer y la niña en la ciencia, y por eso bueno, no lo hemos hecho el 11, lo hemos hecho el día 13 por motivos de espacios, pero como habéis podido ver, tanto en el caso de Pilar como el de Isa, su carrera laboral investigadora ha ido pareja a la vida familiar. Y Sí, yo en ese sentido quizá también lo he tenido un poco más fácil porque a veces es complicado que alguien que no se dedica a la investigación entienda sí, tus horarios, sobre todo eso cuando estás de postdoc, luego cuando tienes hijos pues ya tienes que ir también tú amoldándote tus horarios también un poco a los de ellos, pero cuando no tienes esas obligaciones y estás bastante tiempo en el laboratorio o tienes que ir un sábado a dar de comer a las células y cosas así, pues a veces a lo mejor es complicado para alguien que no se dedique a esto, pero bueno, como no ha sido mi caso, pues en ese sentido sí que lo he tenido
más fácil lo de que la otra persona pues, se ponga en tu lugar. Es posible, o sea, se puede llevar las dos cosas. Sí. Alguien me preguntó no hace mucho qué tal tener familia y tener hijos con la vida investigadora, pues es posible. Tu caso, mi caso. Pero sí que es cierto que tener una pareja que entienda y que te apoye es también muy importante. Pero bueno, es posible. Hay trabajos que también el que es jefe de una empresa o tiene una empresa de propiedad, pues le toca a veces ir a checar agua o la máquina de producción se te ha roto y la pareja tiene que estar ahí para eso. Entonces, es un trabajo que tiene unas obligaciones, como el médico que está de guardia. Las células tienen que comer. A los animales hay que tratarlos. Se puede. Y luego yo creo que, vamos, yo lo considero una suerte, porque yo lo dije el año pasado cuando fui madrina de la promoción, que yo me incorporé a la vida docente tarde, pero yo creo que también es una suerte compaginar las dos cosas, Sí. la docencia con la investigación, porque la docencia, además la que damos nosotros, la universitaria, a mí realmente me gusta mucho, porque el contacto con los jóvenes a mí me da mucha vida y no sé, me da como energía también y sobre todo darles prácticas, porque en las prácticas de laboratorio pues ya estás con ellos también haciendo trabajo, no de investigación, porque no están en un proyecto, pero luego esos estudiantes quieren ir al laboratorio para hacer un TFG, para hacer un TFM, para hacer una tesis. María, pues con nosotros TFG, TFM, tesis, sigue. Y es también muy gratificante cuando ves que la investigación que tú haces les gusta, les cuentas cosas de las que haces de investigación. Y como eso también, el estar dando docencia al mismo tiempo, también te permite, al hablarles de la investigación que tú haces, meterles más el gusanillo a ellos de la investigación y esa inquietud científica también al ver a gente que somos profesores y que también trabajamos en el laboratorio. Bueno, nuestros alumnos son muy fáciles, creo yo, Sí. porque la carrera de por sí ya atrae mucho, son muy curiosos. Pero sí, claro, es que dar docencia con investigaciones es un equilibrio difícil, pero es bonito. Difícil porque te quita mucho tiempo y de la investigación la abandonas. Es que son 3 patas: docencia, investigación y familia. Entonces, Sí, además, como habéis podido ver, son 2 docentes natas. Sus charlas han sido completamente didácticas. Y es un lujo que los alumnos lo tengan así, porque que puedan conocer la investigación desde la docencia no es habitual. No es habitual. Bueno, pues vamos a pasar a las tapas, ¿no? Sí. Bueno, a nutriros. Muchas gracias, Gracias, gracias por venir. y Pilar, Gracias al público. por dejaros convencer. Finalmente a los asistentes por estar aquí, por escucharnos y involucraros en estas jornadas que nos gustan tanto, especialmente esta. Y bueno, os esperamos en las siguientes. Y también agradecer al comité de divulgación, María José, Pedro, Fran y algunos más, que entre todos formamos un equipo muy bueno y montamos estas jornadas, al igual que otras tantas. Pues nada, gracias y hasta la próxima.